Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos estén escuchando. Por aquí, Lunis Break, con un nuevo invitado. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre las novelas de misterio con Alberto Valcalvo. Él es autor de novelas del mismo género y bueno, yo tuve la fortuna de leer una de sus novelas, La Flecha Amarilla, a partir de una recomendación de un booktuber que se llama David de Libros, y bueno, eso me permitió tener el conocimiento de su existencia y por supuesto leerla, y fue una experiencia muy grata y me gustó mucho lo que escribió. Por eso pues me atreví a invitarlo y tuve la gran suerte de que en efecto aceptó mi invitación y bueno, aquí lo tenemos. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias a ti por invitarme a que podamos hablar un ratito y bueno, pues comentar de todo lo que consideres. Bueno, muchísimas gracias a ti por estar aquí y bueno, y por estar también presto a responder las preguntas que te tengo. Mira, cuéntame una cosa, ¿cómo empezó ese cariño, ese amor a la escritura? ¿De dónde te viene ese interés? Eh, a ver, yo soy un escritor tardío, ¿vale? No empecé a escribir desde pequeñito. Sí que es verdad que cuando era un crío pues leía muchísimo, me encantaba la lectura. Pero en la etapa del instituto perdí un poco la ilusión por leer. Y tuve una década, por así decirlo, que apenas leía, pero luego ya recuperé otra vez el hábito lector y al final yo me gano la vida como periodista, es decir, me gano la vida escribiendo. Y hubo un momento en el que en mi cabeza dije, bueno, si yo me gano la vida escribiendo, ¿por qué no también mi hobby lo hago escribiendo? Es decir, a mí me gusta mucho leer y simplemente fue un poco en mi tiempo libre decir, pues bueno, me gustaban mucho las novelas de misterio, de intriga, novelas negras y digo, bueno, ¿por qué no intento yo hacer una? Y surgió simplemente como un entretenimiento por mi parte. Es verdad que cuando te ocurrirá, cuando vas haciendo una historia y vas encajando piezas y un poco lo que has ido pensando te va cuadrando, tienes una sensación pues casi de sentirte como una especie de Dios, ¿no? Eres tú quien está El creando ese creador. universo, estás creando ese mundo, sí, estás decidiendo qué es lo que va a pasar. Y bueno, es un mundo que engancha, la escritura engancha, la literatura. Y es verdad que a mí mi primera novela, pues me sentí muy orgulloso de ella, fue la mejor novela que supe escribir en ese momento, pero siempre he intentado ir mejorando un poquito, siempre he intentado ir un poco más allá, que es lo que comentábamos antes, esto es un proceso continuo de aprendizaje Mm. y bueno, pues a raíz de esa primera novela he podido escribir otras que considero que están mejor estructuradas o que están mejor contadas, pero esas no hubieran llegado sin ese primer intento que llegó como un simple entretenimiento, como un hobby y que fue el que me atrapó para el mundo de la escritura. Como lector sigo atrapado, leo todavía mucho más, pero como escritor parece que el día que no escribo me falta algo, ¿no? Me falta ahí, pues vas por la calle y estás viendo algo y dices, ay, pues esto a lo mejor me podría venir bien para ponerlo en cierto personaje o ambientar cierta parte de la novela. Entonces estás ahí siempre como que te han activado un chip que vas con el modo escritor a todas partes. Así que mira, yo encantado de aquella primera novela. Empecé un Ah, poco raro, como te he pero dicho, ¿por porque suele ¿A qué pasar edad? que el escritor es su primer crítico. Entonces, siempre te recomiendan que cuando escribes algo, que le dejes algo de tiempo para poder verlo con otros ojos. Yo en mi caso soy bastante impulsivo, eso también lo reconozco. Eh, Ahora lo estoy tomando de otra manera. Cuando escribo sí que tardo un poco más, le dejo algo más de pozo para ver qué es lo que he escrito. Mis primeros trabajos no fueron así, fueron un poco prácticamente escribirlos, hacer la corrección y casi que lanzarlos. A lo mejor con algún lector cero para que los viera y me comentara, pero era mucho más rápido el proceso. Y antes has hablado de La Flecha Amarilla, que es de mis cuatro novelas, fue el primero con el que lo hice con un poquito más de calma, por así decirlo. Lo dejé un poco más reposar. Entonces, a lo mejor por eso está, como decías, un poco de la estructura y demás, pues a lo mejor por eso está bien organizado, porque al final
yo pude tomar esa distancia respecto al texto, no fue terminar y publicarla. Mm. ¿Y hasta ahora siempre has escrito misterio, novela negra, o has explorado otros géneros literarios de otros temas? Me gustaría hacer otros, pero es que eh, es difícil, ¿eh? Es difícil luego salirse de... Y yo admiro a quienes son capaces de hacerlo, pero al final yo veo que en mi caso siempre la cabra tira al monte. Y entonces puedo estar contando una historia un poco de... eh, pues a mí me gustaría, por ejemplo, escribir alguna historia que sea de humor, que sé que es muy complicado, pero es que luego me pongo a pensar, pues a lo mejor cómo lo haría y siempre se me ocurre, pues, ¿por qué no hacemos una desaparición? ¿Por qué no meto aquí que esta persona ha fallecido de manera misteriosa? ¿Por qué no? Y entonces, parece que siempre como que mi mente me boicotea y me dice, no te salgas de aquí, tú voy a hacer un poco de intriga, novelas así un poco thrillers, misterio, que es un poco lo que has estado haciendo. Mi zona de confort, por así decirlo. Bueno, que siempre hay unos subtramas, ¿no? Siempre hay algunas otras historias más pequeñas que acompañan a la principal. Está bien. Sí, es bueno especializarse porque pues cada vez te haces más experto en ese estilo, ¿no? Sí, pero bueno, es como dices, es importante pues esas subtramas para que también se aligere un poco lo que es la trama principal, para que no sea todo ir a saco en cuanto a la resolución principal. Y bueno, siempre viene bien meter un poquito de otras historias y si encima puedes tocar otra clase de géneros, pues seguramente le va a dar algo más de frescura a la novela. Ya digo que a mí me cuesta, ¿eh? No, en esta última que estoy escribiendo, la próxima, sí que estoy intentando explorar otra clase de géneros, pero es que es complicado. A mí me resulta muy complicado, de verdad. Sí, sí, te entiendo. Yo he tenido la idea tal vez de escribir romance, pero es que no me sale. No me sale. O es ciencia ficción, o es misterio, o es thriller, o algo así por el estilo, pero algún día me saldrá. Pero es un Siempre salen poco, tus subtramas, pero es un poco que al final también estás muy influenciado por lo que lees. Claro, pues donde más cómoda te defiendes y te sientes es a la hora de leer esa clase de novelas, de misterio, de intriga, y seguramente te resulta, si no fácil, te resulta más sencillo el conocer un poco dónde pueden estar los giros, dónde puede estar un poquito el truco, qué te pueden estar ir contando, porque eres una experta lectora en esa clase de novelas y las entiendes mejor. Pero a lo ujú. mejor ya te cambias a otro género y uf, cuesta, ¿eh? Cuesta meterte, por ejemplo, en una novela de ciencia ficción cuando escribes misterio, o cuesta ver las reglas de una novela romántica cuando estás escribiendo otro género. Entonces, y yo lo achaco a eso, a que al final escribimos esta clase de género y leemos más de esa clase de género. Claro, estamos ya en el ambiente. Claro, ya nos metemos en ese aura misterioso y ya de ahí no queremos salir. Atrapa. La verdad es que esta clase de novelas y de géneros suelen atrapar. Nos atrapan como escritores y nos atrapan como lectores. Yo creo que también tienen como un extra de ejercicio mental, porque eh, eh, yo creo que el mejor misterio es el que es el misterio para uno mismo, ¿no? Porque uno mismo empieza a ver cómo resuelve el problema que se creó dentro de la historia y en la medida que vas avanzando, puede ser que ya tengas una estructura más o menos clara desde el principio, como puede ser que no, pero te das cuenta que, oye, y esto debería haberlo dicho en el capítulo anterior para dar una pista, y entonces vas ahí estructurando y armando las piezas de rompecabezas. Ese proceso me parece muy entretenido, ¿no? ¿Cuántas veces has cambiado, por ejemplo, una historia inicial o una idea inicial y has ido un poco acoplándola con lo que has ido escribiendo? Te pregunto, porque a mí me ha pasado muchas veces, ¿eh? Pues muchas veces, ya, y a veces pasa que tú tienes una idea preconcebida y en la medida que vas escribiendo ya cambia. O sea, a veces los mismos personajes deciden otra cosa. Así que Eso ya. a mí me hace mucha gracia porque cuando yo era un simple lector, hablaba con algún escritor, algún conocido que tenía, alguna conocida,
y te decían, no, es que los personajes cobran vida en tu mente. Y yo los veía y digo, pero qué locura me está diciendo, pero esta persona no está bien. Y luego te das cuenta que es verdad, Ujú. es verdad. No sé cómo no nos volvemos locos a la hora de escribir, pero tenemos personajes que nos están orientando qué es lo que harían. O sea, salen de nuestro poder y toman ellos, cuando te pones a escribir, toman ellos la iniciativa y es un poco que te van guiando lo que harían. Y claro, entonces, ideas preconcebidas que tienes de antemano de cómo sería pues, ese misterio, de cómo lo resolverías, de cómo podrían ser las pistas, cambian, se modifican y tienes que adaptarte. En el caso que me has mencionado de la flecha amarilla, arranca con un asesinato, arranca con una persona que encuentra un fallecido, un peregrino, que está haciendo el Camino de Santiago. Si te dijera cuántas identidades tuvo ese peregrino, porque fueron más de una, de dos y de tres, y al final fue, no lo voy a decir, Ujú. pero bueno, que la primera idea iba a ser otra y la segunda iba a ser otra persona y acaba siendo pues la que es. Mm, claro, eso pasa. Y también puede ser porque al principio, cuando estás creando los personajes, pues digamos, la personalidad, valga la redundancia, está en proceso de formarse, ¿no? Entonces, cuando vas avanzando en la trama, cada quien adquiere esa personalidad particular y de repente lo que tú habías pensado que iba a ser personaje A, personaje B, personaje C, resulta que no, ese personaje no puede hacer eso. O sea, no es algo que él haría. Claro, claro. A mí una de las cosas que más me preocupa a la hora de escribir es que las actitudes de los personajes parezcan reales respecto a cómo son ellos. Entonces, yo siempre, mi manera de trabajar, yo tengo mi ficha de personaje, pero realmente los identifico por un simple adjetivo. Pues a lo mejor pongo egoísta o desobediente, o yo solo los pongo así para que yo cuando vayan a entrar en escena sepa qué rasgo quiero remarcar en ellos. Pero no, al final no tienen solo un rasgo, tienen varios. Y según va avanzando el libro, esos rasgos van aumentando, van teniendo más características, van siendo todavía más llamativos los rasgos con los que los planteas. Y a mí lo que me preocupa es llegar a un punto de la escena, o sea, del libro, en el que tú le hayas estado haciendo y creando una personalidad y de repente haga algo todo lo contrario a lo que tú has estado creando. A mí eso me preocupa que pueda suceder y hay veces que tengo que frenarme un poco a la hora de escribir para resolver esa ecuación y ver por dónde iría esa persona para hacerlo correctamente. Claro, para que sea congruente consigo mismo. Claro. Mm. Mira, una pregunta, ¿cuáles serían los elementos que volverían una historia de misterio? O sea, ¿por qué uno lee algo y dice, esto es un misterio? ¿Cuáles son esos elementos que lo conforman? Yo es verdad que no soy el típico escritor que tiene a lo mejor una lista de apartados, de decir, todo esto lo tiene que tener mi novela. O si voy a escribir una novela de misterio, tiene que tener estos puntos. Pero al final yo creo que en una novela de misterio tiene que ocurrir algo que nadie sepa qué ha pasado. Ya puede ser que sea una desaparición, ya puede ser un asesinato, ya puede ser que haya robado unas cartas, unas joyas, cualquier tipo de suceso que realmente sea una incógnita para las personas que lo han descubierto. Es decir, imagínate que vamos tú y yo ahora mismo por la calle y nos tiran un cubo de agua con lejía. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? ¿Quién lo ha tirado? ¿Por qué nos lo tiran? ¿Por qué a nosotros? ¿Ha sido casualidad? No. Entonces a nosotros ya nos está generando una incógnita, nos está generando un misterio. A lo mejor nos ponemos a investigarlo. ¿Por qué nos han tirado ese cubo de lejía? ¿Era solo lejía? ¿Nos querían matar? ¿Ha sido una casualidad? Entonces, esa clase de conflicto a la hora de querer averiguar algo de lo que desconocemos es lo que yo creo que es lo que tendría que tener una novela de misterio. No tiene por qué ser una novela criminal, no Mm, tiene por qué serlo. claro, puede ser un misterio familiar, por ejemplo, o algo Una herencia, ¿por qué científico. reparten esta herencia y han dejado a esta persona fuera de la herencia? ¿Por qué el primo no tiene nada y resulta que los tíos con los que no se lleva bien han recibido todo? Algo que desconozcamos y hay que ir descubriendo Sí, qué es. ese sería mi punto de vista a la hora de calificar algo como de misterio. Tú te metes en la historia y desconoces por completo qué es lo que ha pasado.
pero tiene que ser lo suficientemente atractivo para que quieras seguir averiguando qué es lo que ha ocurrido. Los misterios que yo planteo al final no llegan a una página. Lo que es la idea, la trama inicial, no me ocupa más de una página. Vamos, de hecho, se pueden ser media página lo que me ocupen y a partir de ahí tienes que desarrollar todo el entramaje, todo el esquema. Está claro que cuando tienes un poco la idea un poco clara de lo que ha ocurrido, sí que puedes luego ir metiendo pues o alguna pista falsa o puedes ir metiendo elementos que vayan ayudando a que eso se vaya deshaciendo. Ya el ritmo, pues el que le quieras también ir planteando. A mí, por ejemplo, lo que más me cuesta es si yo tengo un punto de partida, pero no tengo un final claro. Si no sé dónde quiero llegar, me cuesta mucho el construir todo lo que viene en medio. Sé que otras personas no, sé que otras personas no. Y yo, por ejemplo, mi primera novela no fue así. Mi primera novela, yo simplemente, como te decía al principio, me sentaba para entretenerme y ver hasta dónde llegaba. Yo no iba con ninguna otra intención, simplemente pues por ir escribiendo. Mm. Y bueno, pues al final hice algo de lo que estoy orgulloso, pero varía mucho respecto a lo que has dicho de la flecha amarilla. La flecha amarilla sí sabía que quería que apareciera un peregrino muerto, a lo mejor me fallaba la identidad que iba a tener, pero sabía perfectamente cuál iba a ser el final. Entonces me resultó más sencillo a la hora de escribirla. Claro, claro, más fácil llegar al punto B cuando sabes dónde está. Sí. Claro. Pero Así en el dicho, qué otro, fácil. pero en el otro sentido, digamos, el misterio va contigo, o sea, tú mismo no sabes dónde va la historia. Es un misterio completo. Claro, sí. Sí, sí, oye, lo típico que te dicen, ¿no? Escritor de brújula o de mapa. Ajá. Entonces, Bueno, con respecto a los personajes de una historia de misterio, aparte de que sean tridimensionales o multidimensionales, ¿tú dirías que hay algo en lo que lo podamos encasillar para decir, mira, este es típico personaje de una historia de misterio? bueno, en la novela policíaca siempre se suele buscar que haya un personaje, generalmente el investigador, el detective, la detective, la policía, con un pasado turbio. En ocasiones, sobre todo si es hombre, se busca que tenga un pasado turbio con el alcohol, que haya tenido... Si, suele pasar que si es hombre es algo turbio que tiene prácticamente signos de alcoholismo, si es una mujer suele ser que o que ha tenido algún problema con los padres o que ha sido algún problema amoroso con algún ex marido que la pegaba. Suele haber siempre cierta clase de clichés. En el caso de la flecha amarilla, a mí lo que me motivaba un poco a la hora de darle otra personalidad a los personajes es intentar que los dos investigadores principales, son dos guardias civiles, tuvieran una relación un poco turbia entre ellos, que no fuera todo, porque suele pasar que o son dos personas tan antagonistas que te resultan incluso hasta gracioso, o que sean dos personas que acaban pues encajando tanto, que son tan distintos que acaban encajando tanto que incluso hasta se enamoran. Yo quería buscar una relación pues que no terminara bien entre ellos y que cada uno fuera muy egoísta, cada uno tuviera sus puntos de vista y los defendiera a su manera, aunque tuvieran que sobrepasar ciertos límites. Entonces, ahí intentaba ir un poco de los que suelen ser los clichés de la novela policíaca, porque, bueno, al final está todo contado, pero bueno, siempre tienes que buscar un poquito de originalidad. Mira, He en escuchado de cuanto todo. al ritmo narrativo de una historia de misterio, bueno, muchas veces las historias de misterio se mezclan con thriller, ¿no? ¿Tú dirías o recomendarías un ritmo narrativo en particular o cómo crees que debería ser el ritmo narrativo de este tipo de historia? Hubo una vez que me enseñaron un truco que además lo practiqué con la flecha amarilla. Tú cuando terminas tu manuscrito, esto es sobre todo también para calificarla, de a lo mejor de qué género es o un poco para que tú sepas qué ritmo lleva. Tú te imprimes tu manuscrito y en cada página la vas poniendo de un color. Pues no sé, por ejemplo, si es una escena amorosa lo pones de rojo, si es una escena de acción lo pintas de azul. Entonces,
Tú con todas las hojas puestas sobre un tapete, sobre una mesa, sobre el suelo, vas viendo un poco cómo es el ritmo de la novela. Si, por ejemplo, tú quieres contar una novela de misterio y quieres que haya, o quieres, o es un thriller, quieres que haya giros, quieres que haya acción, pero resulta que hay mucho rojo, a lo mejor esa novela no es ni de acción ni de misterio, es una novela romántica con tintes de acción. Con esa manera de trabajar te das cuenta si está teniendo un ritmo muy alto o está teniendo un ritmo muy pausado o estás mezclando diferentes elementos. En el caso a mí que me ocurrió con La Flecha Amarilla, lo que quería es contar una historia que pasara todo en un día, pero ser capaz de alargarla. Entonces, el ritmo, por naturaleza, para poder contar una historia de un día, no llega a 300 páginas la novela, son 200 y algo. Lógicamente tiene que ser pausado. Y entonces sí que iba buscando pues que fuera no lento, pero sí que cada cosa que fueran viendo, pues que estuvieran tomándose su tiempo, tuvieran su interpretación entre ellos. Además está mezclado también con una parte del pasado, que no sabes quién es ese personaje. Entonces va todo un poco lento con la intención de que llegara al clímax final y ahí se acelerara. Oye, eso que mencionaste de los colores está interesante. Yo creo que yo no lo había escuchado antes, pero está bueno ese método para poder sopesar qué cosa es lo que más resalta en la novela, ¿no? O sea, está interesante eso. En la forma de presentar la historia, uno puede hacerlo mucho de parte a través del narrador o puedes permitir que los personajes sean los que cuenten la historia a través de los diálogos, ¿no? Em, ¿Cómo balanceas tú eso y en qué momento consideras que debe ser el narrador quien hable y en qué momento el personaje el que sea el que cuenta la historia? A mí me gusta mucho que haya diálogos, porque creo que le dan mucho dinamismo y creo que es la manera seguramente más sencilla para acelerar el ritmo, para acelerar la trama entre los personajes. Y al final, gracias a los diálogos, es como tú también puedes marcar qué personalidad tienen o qué forma de ser, si son mal hablados, si son unos personas irreverentes, perdón. Y gracias a los diálogos puedes tú avanzar en muchos aspectos de la novela, pero es verdad que si solo haces diálogos es complicado. Mira que hay novelas que se han hecho solo a través de diálogos, pero es complicado hacerla. Y luego yo tengo un problema que creo que por mi manera de escribir a la hora de que haya un narrador que esté describiendo la acción, que esté describiendo toda la escena, a mí me cuesta bastante. Entonces, yo intento que generalmente haya más diálogos, es donde más cómodo me siento. Es verdad que con el tiempo vas cogiendo más herramientas y vas un poco adaptándote y vas utilizando el narrador de otra manera. Pero como te digo, intento que haya más diálogos porque creo que además también aportan más dinamismo tanto a la acción como al lector a la hora de leerla y también que ayudan a que puedas marcar más los elementos de cada personaje. O sea, que te apoyas en los diálogos para aumentar el ritmo narrativo. Totalmente. Totalmente. Además, en más de una ocasión utilizo los diálogos para avanzar han encontrado una pista, por ejemplo, pues venga, vamos a hacerlo a través del diálogo para que de verdad descifren qué significa esa pista. Ahora acompañas a los personajes en su proceso de pensamiento. Sí, no sé si es porque en ocasiones me meto yo en el propio personaje y a lo mejor así es como que, venga, vamos a ir avanzando en la historia. Vamos a ir avanzando en la historia. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué necesito? ¿Qué tengo que contar ahora? Y entonces a través de los diálogos es una manera un poco más sencilla de poder desentrañar todo. Y de los libros que tú has leído en el género de misterio, ¿podrías destacar de repente dos autores y qué cosas aprendiste de ellos? Para bien y para mal, puedo decir. Sí, claro. A ver, no me gusta criticar a nadie porque cada uno tiene su manera de escribir. Sí que es verdad que yo como escritor, o sea, como lector, perdón, hay una cosa que no me gusta, que son los típicos Deus ex machina, todas las casualidades. O sea, algo que de repente aparezca,
que nunca te han contado, el primo perdido de no sé qué pueblo que no sabes de dónde y te lo pone en la página 700 para poder resolver el misterio, o que todo se resuelva a raíz de casualidades. A mí eso no me gusta como lector. Entonces, como escritor tampoco me gusta ponerlo. Hay un escritor que yo considero que escribe muy bien, pero utiliza en ocasiones esta clase de trucos, que es Joel Dicker. Imagino que habrás leído algo de él, o si no, pues de La verdad sobre el caso Harry Keber, La desaparición de Stephanie Myler. Es un superventas. Y me gusta muchísimo cómo escribe, pero luego cuando llega a los finales no me gusta cómo los Color. resuelve. Pero sí que me he fijado mucho en él, en cómo crea, porque eso es fantástico, en cómo es capaz de crear esa atmósfera, esos misterios, sobre todo en La Flecha Amarilla no tanto, pero en mi última novela sí que me vino bien haberle leído para dar esa sensación de que parezca que todo el mundo es culpable. Eso él lo logra a las mil maravillas. Y luego hay otro autor español que se llama Lorenzo Silva, no sé si lo conoces, que bueno, para mí escribe a la perfección, lo que viene a ser novela policíaca, novela de misterio, lo hace a la perfección. Sabe combinar perfectamente el tema de las descripciones, sabe combinar los personajes, sabe darles un pasado y un presente muy interesante, sabe meter las subtramas, encima está muy bien documentado, entonces me parece que es un ejemplo a seguir. Y de los escritores independientes, autopublicados, eh, ¿hay algunos que pudieras destacar? Y si tú no sé, te acuerdas de los nombres de las novelas. Sí, hombre, leo mucho autopublicado. Al final yo soy uno de ellos y me gusta conocer. Por ejemplo, ayer mismo estuve con uno que se llama Guerra Aguirre. Fue finalista con una novela de misterio, una novela policíaca que se llama Póker de asesinatos. Y luego hay escritores, pues por ejemplo, Gigi Velasco, Borja Rivera, Adolfo Rodríguez, José Luis Martínez Mallibrera, son Cristina Grela. Son escritores que yo me fijo mucho en cada novela que sacan, pero la verdad es que la novela de misterio tiene muy buenos escritores independientes. No Vamos menciono, ahora a por ejemplo. hacer un ejercicio creativo. Entonces, se trata de hacer un micro relato basándonos en una imagen aleatoria. Vamos a ver qué tal nos sale. Obviamente, esto va a ser un borrador, no va a ser algo perfecto, pero es para compartir un poco el proceso de creación de una historia de misterio, ¿no? Entonces, vamos a darle Vale. aquí al botoncito que dice generar imágenes aleatorias. A ver qué sale. Por Dios. ¿Cuál de esos está envenenado? Exacto, eso fue lo primero que pensé. Bueno, eso es lo que salió. Vamos a ver qué podemos hacer con eso. Bueno, podemos hablar un poco de más o menos cuál fue la idea y luego lo leemos, ¿no? Vale. Dime tú cuál fue tu proceso de pensamiento. Bueno, pues a raíz de la imagen, como yo soy muy, digo yo, psicópata, la idea que se me ocurría es, bueno, una especie de fiesta de los cafés, uno de los cuales, como hemos dicho lo primero al hablar, que estuviera envenenado. Entonces, a raíz de ahí habría que crear un poco el por qué podría estar envenenada y por qué alguien lo iba a beber. Entonces, así un poco a raíz de esa idea, es un poco por lo que he ido empezando. Sí, bueno, igual yo pensé en que alguna de esas copas estaría con veneno y lo que he terminado haciendo es algo que es poco misterioso, pero es un misterio que no termina de cerrarse. Es más bien como que una primera parte de una historia. Me has dicho, pues, la fiesta de los cafés. Empiezo. Francisco Castillo era un Willy Wonka moderno. Siempre le gustó la posibilidad de hacer felices a otras personas al compartir su riqueza cuando falleciera. Cuando se enteró de que un tumor aparecido en su cabeza le iba a costar la vida, decidió cómo hacerlo. Él no tenía una fábrica de chocolate como Willy Wonka, pero sí era dueño de una importante empresa cafetera con la que se hizo rico.
Sin hijos ni relación amorosa, se le ocurrió dar toda su herencia a través de una llamativa iniciativa llamada la Fiesta de los Cafés. Una vez fallecido, el millonario dejó escrito que invitaba a todos sus empleados y les instaba a elegir una de entre las miles tazas que colocó en la entrada del edificio principal. Las había verdes como el espesor de la jungla, negras como el azabache. Algunas olían con mayor intensidad, otras apenas se podían diferenciar del agua de la colada. Lo que el millonario prometió es que en el contenido de una de esas tazas estaba el premio de su herencia, como también indicó que la participación era voluntaria. Solo había una condición en caso de que el empleado estuviera dispuesto a participar. Debían beberse toda la taza. Los empleados se agitaron y revolvieron en el sitio, emocionados. No hubo ninguno que se negara, que podían perder. Bastaba simplemente como beberse una taza de café para acabar recibiendo toda su fortuna. Fueron bebiendo las tazas y no salía el ganador hasta que una mujer menuda, entrada en años y carnes, chilló de alegría. En el fondo de su taza vislumbró una tarjeta que ponía: «Felicidades, esta es la taza premiada». Instantes después, la mujer sucumbió. Empezó a convulsionar y por su boca brotó un líquido viscoso. Tardó menos de un minuto en fallecer. Un compañero que estaba al lado recogió la tarjeta y le dio la vuelta. En su reverso leyó: «Esta era la única taza de café que contenía arsénico. Acabas de hacer millonaria a toda tu familia». Ya está. Ya. Está bien. Bueno, Sí, para está haber hecho bien. aquí el proceso creativo, No, pero está bien porque no, es curioso. tú pudiste cerrar completa la historia y tienes un final mortal. Sí, es lo que te decía, la cabra tira al monte. Al final siempre vamos buscando muertes. La taza del destino. Bueno. Era la única salida. Estaba atrapada en un restaurante siendo observada por todos. Debía elegir. Solo una de las tazas liberaría a su hermana y la dejaría a ella sin vida. Algo me decía que ese hombre de boina verde no era de fiar, pensó Elisa. Elisa tenía que confiar en sus captores, confiar en que cumplirían su palabra al morir. ¿Por qué hacen esto? Yo no tuve la intención de hacerles daño o hacer algo mal. Es lo que se merecen. No toleramos que cambien el sabor de nuestra receta, dijo el dueño del restaurante. De haber sabido que eran tan estrictos, no habríamos aceptado este trabajo. Pero déjenla ir. Yo soy la chef, ella la mesera. Alguien debe pagar. Entonces me ofrezco, sin este juego macabro. Les entrego mi vida para que le perdonen la de ella. Mientras Elisa y su hermana permanecían siendo apuntadas por sendas pistolas, el grupo que las amenazaba se reunió para decidir el destino de las dos. No podemos permitir que hable. La receta es un secreto que no puede salir de aquí, dijo el dueño. ¿Y para qué la involucraste?, dijo su mano derecha. Necesitamos a alguien que nos reemplace. Nuestro tiempo ha llegado, pero debe ser perfecta en lo que haga o nuestra raza perecerá. Ella es muy buena, ¿por qué no le das otra oportunidad? Sometémoslo a votación. El dueño del restaurante se giró y enfrentó a Elisa, con el destino atrapado aún en su boca. La entreabrió, pero no le salían las palabras. ¿Qué? ¿Qué nos va a hacer?, preguntó Elisa. Está bien, dijo el dueño dirigiendo la mirada a su grupo. Así se hará. ¿Pero qué cosa? El hombre escogió un par de tazas y le dio una a cada una de las mujeres. Beban, pero nada, beban. Pasadas unas horas, ambas mujeres despertaron en una acera de su barrio. Al abrir los ojos se vieron rodeadas por los vecinos. Las mujeres no recordaban nada de lo que había pasado en el restaurante, nada de las últimas 48 horas. Pasaron varios días y Elisa se entrevistó con un hombre de boina verde. Le ofreció el trabajo de chef en su restaurante y ella aceptó. Oye, Es un misterio no mejor resuelto. final que el mío. Es diferente. Menos más benévolo. Es un Muy final diferente. abierto, digamos. Porque no termina de resolver quién es esa gente, por qué la sometieron a esa prueba. Pero digamos que Y como que... ahí está el misterio, que es lo que teníamos que ir averiguando después con la novela. Exacto. Este es el abreboca. Incita a leer más. Como ejercicio es muy bueno, porque al final tienes que
eh, pues que utilizar todas tus herramientas para, pues, con una simple imagen, pues componer una historia, ¿no? Entonces, a mí se me ha ocurrido esto. Podría ser mucho mejor, evidentemente, pero a lo mejor es así como te puede surgir algún tipo de arranque para una novela o para una novela corta. O sea que el ejercicio está muy bien. Otra cosa de Pero, este ejercicio, es que a veces cuando uno está, que no te salen las ideas, que estás bloqueado, el famoso bloqueo del escritor, que es en parte excusa y en parte realidad, eh, esto te puede ayudar a despegar, ¿no? A forzarte a hacer una historia de algo sencillo y de repente con esto se te puede destapar esa muralla que tienes ahí que no te deja avanzar en otra cosa que estás escribiendo. A veces conviene salirse de lo que estás haciendo un poco para entonces volver y continuar. O sea, este tipo de ejercicios tienen varias utilidades, pues, como un mero ejercicio para poner en práctica las habilidades, para destaparse de un bloqueo o simplemente por diversión. claro, sí, sí, no, yo me he divertido mucho. Bueno, mira, ahora vamos a ver un poco lo que fue tu proceso. Bueno, ya tú lo hablaste un poco del proceso para llegar a publicar, ¿no? Pero mucha gente, muchos escritores tienen obras guardadas que en otra entrevista alguien los llamó escritores de closet, que me parece bien apropiado, que son esos escritores que todo se lo guardan y nadie se entera de lo que escriben, ¿no? Entonces, muchas veces ayuda a saber cómo otros pasaron de ahí y llegaron a publicar y por eso te voy a preguntar qué fue lo que hizo que te decidieras a publicar tus historias y eventualmente a publicar un libro. En mi caso es muy sencillo. Tenía un amigo que autopublicaba. De hecho, él tenía un trabajo, lo dejó y se dedicó simplemente a escribir. Y a mí me invitó a que conociera la plataforma de Amazon para autopublicar, porque yo le dije que yo estaba escribiendo un libro y demás, pero yo la verdad es que no tenía ninguna intención de publicarlo, como digo, era simplemente por entretenimiento mío y un poco como para demostrarme que podía contar una historia, pero sin ningún tipo de pretensión más allá de demostrarme a mí mismo que podía hacer algo que no fuera una noticia, sino algo mucho más elaborado. Y esta persona pues me indicó que existía esta posibilidad, que era muy sencillo, que no tenías más que registrarte, subir el manuscrito, poner 4 detalles y ahí estaba el libro. Entonces, parece que me abrió un poco la mente. Empecé a escribir ya el libro de otra manera, ya pensando en la idea de que podía ver la luz y volví otra vez a reescribir muchos apartados para hacerlo un poco más con mayor calidad y a partir de ahí ya lo lancé. Yo recuerdo que nada más lanzarlo, yo no se lo dije a nadie, no le había comentado a ningún amigo, ningún familiar, no sabían nada que había publicado. Y entré en el tablero de ventas que hay en Amazon y había vendido ya 2 libros y me llamó mucho la atención. Y digo, pero si yo no he dicho nada. Y había vendido 2 ejemplares en México, no me digas por qué, porque además ahora no vendo nada en México. Y vendí 2 libros en México y dije, uy, pues esto, si parece está sencillo. Y a partir de ahí ya sí que se lo dejé gratis, lo puse gratis para que lo cogieran mis familiares, amigos y demás, por lo que has dicho un poco antes también, de cómo somos como escritores, de cómo somos de críticos con nosotros, ese temor a que fuera una castaña lo que había escrito y no querían que pagaran por ello. Entonces se lo regalé. Me llegaron luego comentarios de personas que yo no conocía, o sea, que yo no les había dado el libro gratis, que eran pues que si el novio del amigo de no sé quién, que si la cuñada de 2 personas totalmente distintas que no se conocían entre ellas y me dijeron que les había gustado mucho el libro y a partir de ahí ya me animé y me animé a seguir escribiendo. Entonces fue un poco, he tenido mucha suerte bueno, esa es un poco mi historia inicial de cómo llegué a la autopublicación. Fue una decisión ya y adelante.
sea, no diste tantas vueltas, te lanzaste y lo hiciste. Bueno, hombre, yo invito a todo que lo haga. Al final, el proceso creativo de un libro es muy solitario. No puedes estar, hay que echarle horas, hay que echarle días, hay que echarle semanas y estás solo, realmente estás solo. Mm, Quien mejor conoce el libro eres tú mismo, eres quien lo ha creado, quien lo ha escrito, quien lo ha pulido, quien lo ha terminado. Entonces, yo invito a que todas aquellas personas que tienen a lo mejor esa barrera, como estás diciendo, a la hora de lanzarse, de hablar de sus libros, de promocionarlos, no hay nadie en el mundo que lo conozca mejor que tú. No hay nadie en el mundo que lo conozca mejor que tú. Entonces, eres tú quien lo va a saber defender. Es tu hijo, por así decirlo. Entonces, ya digo que invito que se pierda un poco ese miedo porque al final los lectores buscamos que nos cuenten cuál que es el siguiente libro que vamos a leer. Si tú me lo cuentas y nadie mejor que tú para hacerlo, pues será más fácil que yo pueda llegar a leerlo. Y hablando de eso, ¿nos podrías hablar de tu último libro? El último mío se llama No hay crímenes en Tristán de Acuña. No sé Ah, si conoces Tristán de Acuña. Si no, no lo conoces, pues te invito a que conozcas, no por la novela, porque la novela al final es verdad que pienso que está muy documentada y en ese apartado es en el que más he evolucionado, pero es un sitio fascinante. Se trata de una isla en medio del Atlántico Sur, que es el lugar de la Tierra más alejado respecto a otro habitado. Es decir, de Tristán de Acuña al siguiente sitio que haya una persona humana, hay más de 2.000 kilómetros de distancia. Entonces, a mí me resultó un sitio muy peculiar para ambientar una novela de misterio y a mí lo que se me ocurrió es, en este sitio, en esa isla hay un pequeño pueblecito de 250 habitantes y por sus condiciones, pues al final solo hay 7 apellidos que entre ellos se relacionan. Y a mí me resultaba muy curioso qué pasaría si en ese sitio hubiera una desaparición. ¿Qué podría ocurrir? Y entonces a raíz de ahí me vino la idea principal y ahí fui tejiendo la trama, el cómo la quería contar. Me costó mucho decidir desde qué punto de vista y demás. Como anécdota, el primer capítulo de la novela, de mi primer manuscrito, ahora es el 21. O sea, fíjate si no ha tenido cambios. Pero la verdad es que fue una experiencia muy, muy bonita, sobre todo por lo que digo. Más allá de la novela, Tristán de Acuña es un sitio que merece conocer. Yo te invito a que cuando terminemos busques un poquito de información que seguro que te atrapa. lo haré. ¿Esa la tienes ya publicada o estás en... Sí, sí, salió en el verano del año pasado. Bueno, verano, salió, sí, en julio, a finales de julio de 2021. Y ahora estoy trabajando en otra, pero va a ir para largo. Bueno, para largo, que yo creo que la tengo avanzada, pero no sé yo si para este verano la voy a tener disponible. mm, Entonces, También en una isla, no sé qué tiene. ah, ok. Te, te atrapó otra isla diferente. Sí, sí. En, Mira, en las Islas Canarias, en España. ah, ok. Y de este libro que me estás hablando, bueno, está dentro de tus futuros proyectos. ¿Tienes alguna otra cosa más o eso estás centrado en este solo? Bueno, ahora a lo mejor haré algo con la fiesta de los cafés, Ajá. utilizando eh, pero no soy como otros escritores que pueden trabajar en varios proyectos a la vez. Sí que tengo, mira, en el cuadernito que te he enseñado, bueno, que pone ahí, a ver, Creative, ahí pone ábreme, es como, bueno, para motivarme para escribir. Yo aquí tengo, nada, pues frases que me pueden servir un poco para componer alguna idea. O sea, tengo ideas, pero no tengo elaborado nada más. Entonces, soy de las personas que yo trabajo una idea y una vez que la termino, ya me busco para la siguiente. Sí que utilizo el cuaderno para apuntar posibles ideas, pero yo como tal trabajar solo trabajo en una. Sé que hay otros escritores que pueden ser capaces de escribir dos, tres e incluso más de distintos géneros y demás. Yo soy incapaz, la verdad, lo reconozco. Cada quien trabaja en su estilo personal, pues. Y Claro,
¿Este tiene título o todavía no lo has bautizado? Eh, Ha tenido ya 4 títulos distintos, pero todavía empezó con uno un poco genérico que iba a ser La perra. Ahora le he puesto uno que sería la importancia del color azul. Bueno, mañana si hablamos tendrá otro. La verdad es que el título en este no lo tengo del todo claro. Ya. Entonces, ¿crees que sí le terminarías este año o el año que viene? Creo que si voy con algo de fortuna, cuando digo fortuna de tener tiempo, podría tenerlo a lo mejor este verano, a finales. En caso de que no, pues quiero pensar que lo tendría para finales de año. Te da chance, bueno, tal vez te dé chance para inscribirla en el concurso de Amazon, ¿no? Tendrías que tenerla Claro, antes a del mí lo que 1 de agosto. me gusta, me gusta participar en el premio de Amazon, ya no por el tema de si puedo ganar o ser finalista. Yo creo que si se escribe con esa intención, con esa percepción, al final vas a acabar odiando escribir y creo que es un camino muy equivocado, personalmente. A mí sí me gusta participar en el premio de Amazon porque me permite conocer a otros escritores que están en una situación, si no igual que yo, muy parecida, que disfrutamos de la autopublicación, que nos gusta conocer a cómo trabajan otras personas, que nos gusta conocer otra clase de historias. Y la verdad es que el premio de Amazon lo mejor que tiene es que conoces a mucha gente, puedes conocer a muchos escritores. Es una puerta de oportunidad que es bueno aprovechar, bien sea como un incentivo de creación o como un incentivo para terminar algo. En eso estoy de acuerdo. Es verdad que en el de Amazon sí que hay una diferencia con otros premios, que es que te permite tener el libro publicado mientras estás participando, que eso, por ejemplo, para personas impulsivas como yo, pues es algo a tener en cuenta. Pero es verdad que si tú si tienes un concurso y tienes una fecha, pues como cuando estás en el colegio y te mandan un trabajo, ¿no? Que tienes que terminarlo para cierta fecha, pues esto es igual. ¿Quieres participar? Vale, vale, pero que sepas que tienes que hacerlo en este periodo, así que más te vale correr. Y es en ese momento en el que estoy yo ahora. Tengo más o menos el 70% del libro hecho, pero estoy en ese 30 todavía que me queda por terminar y claro, tampoco quiero publicarlo de manera impulsiva, sino que me gustaría sí quisiera lanzarlo, pero sí quisiera que hubiera un trabajo, un poco de dejarlo reposar un poquito, que tenga sus correcciones y demás. Entonces voy un poco apurado, la verdad. Voy a hacer todo lo posible por terminarlo e intentar llegar, pero tampoco me voy a volver loco y si imagínate que lo termino el 1 de agosto, el manuscrito, pues seguramente no. Seguramente no, porque hay que hacer una corrección. Mm, Bueno, yo suelo hacer 4 correcciones. Entonces, no me daría tiempo. Ahora, mm. como tampoco me queda tanto al tener la idea, si por ejemplo lo terminara en este mes de mayo, pues a lo mejor sí podría llegar. A lo mejor sí podría llegar para finales de julio o principios de agosto, pero para eso hay que correr. Sí, Y tal. bueno, ya verás si te da chance o no. Igual la puedes presentar al año que viene. En caso de autopublicarlo, que bueno, yo soy fiel defensor de la autopublicación, es probable que esperara. Si no llego a este, pues ya esperaría para el año que viene. Me metería en otro proyecto y ya está. No, tampoco pasa nada. Yo el premio lo voy a seguir igualmente, participe o no. Mira, ¿y por dónde te consigue la gente? ¿Por dónde te contactan? ¿Cuáles son tus redes sociales? Pues tú me contactaste por Por Instagram Instagram. y la verdad es que mi Instagram no es el más profesional y lo tengo bastante abandonado, la verdad. Aunque sí que es verdad que suelo entrar, últimamente no estaba entrando mucho, bueno, por temas personales que ya te comenté, pero buenos, temas personales buenos. Eh, pero el que más utilizo, la red social que más utilizo es Twitter para temas de literatura, entonces sigo pues escritores, editoriales, sigo blogueros. Ah, ok. Entonces, si tus lectores te quieren seguir, sería por Twitter, preferiblemente. Sí, bueno, a ver, por donde quieran, ¿eh? Tampoco vamos a estar rechazando que entren por Instagram pero bueno, donde más activo soy es en Twitter, eso es verdad. Lo cual no quiere decir que todos los días esté tuiteando, porque tampoco soy muy amigo de... Me gustan las redes sociales, pero yo
siempre digo que soy un poco viejoven, ¿no? En este aspecto no soy yo muy dado a las redes sociales, no conecto demasiado con ellas. Me gusta verlas, pero no me gusta a mí participar. Yo respondo, que conste. Puede que tarde, Sí, pero esto. lo certifico. Ok, Pero bueno, bueno, Alberto, pues te agradezco mucho tus aportes, el tiempo que nos has dado para hablar sobre el tema de las novelas de misterio. Y bueno, los invito a todos a que lean las novelas de Alberto. La que yo he leído hasta ahora, voy a leer otras por supuesto, pero la que he leído hasta ahora me pareció muy buena. Así que les recomiendo la Flecha Amarilla. Eh, muchas también está gracias. la última que publicó el año pasado. No hay crímenes en Tristán de Acuña. Y, y mi manera de venderla es que conozcáis Tristán de Acuña y a partir de ahí ya seguro que por lo menos de la isla os emocionáis. Y bueno, sería vuestro siguiente destino de vacaciones. Otra cosa es que podéis ir, pero seguro que todo el mundo querría ir allí. Hay que anotarlo dentro de la lista de futuras vacaciones. Dale. Bueno, gracias y gracias a la audiencia también por darnos su tiempo de escucharnos. Y pues Eso, nada, felices escrituras para todos y felices lecturas para todos. Chao. eso. Adiós.